Bueno, ¿estamos, Marta? ¿Me escuchás? Acá estoy, lista, Perfecto. lista, preparada, ya. Perfectamente. Perfecto, vamos a acomodar un poquito más acá, como suele pasarse. Tenía todo programado y se me movió justo. Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar. Son las 5 acá en Miami, 6 en Buenos Aires, bueno, 3 en México y todos los lugares que estuvimos poniendo los horarios. La idea era aprovechar este momento para tener unos minutos para interactuar con Marta, interactuar con ustedes, ver sus preguntas y contarles un poco lo que nosotros entendemos que son los desafíos de recursos humanos en este momento de coronavirus y en esta anormalidad que estamos empezando a vivir hace ya varias semanas en algunos lugares y algunos que llevan menos días. Así que bueno, la dinámica es que Marta habla unos 5 minutos de algunas cosas que ella pensó y después unas cosas que yo pensé y después vamos a comenzar con preguntas o dudas que ustedes tengan y que nos vayan escribiendo. ¿Sí? Así que bueno, comenzamos. Marta, dale. Hola a todos. Bueno, con Javier pensamos una larga lista de temas que vamos a tratar algunos y después ustedes irán sumando sus inquietudes. ¿Qué pensamos nosotros o qué elegimos para comenzar a pensar? Bueno, por un lado, todos los temas que tengan que ver con liderazgo, cómo nos manejamos, cómo nos conducimos a la distancia. Si bien hay organizaciones que hace tiempo que están trabajando en distintos formatos a la distancia, online, entre países muy alejados o personas que quizás están cerca, pero bajo esta modalidad, hay muchas que no lo están haciendo o que lo hacen de una manera muy circunstancial. Uh -huh. Los jefes, los directivos, los jefes de cualquier nivel, se sienten muy preocupados frente a esta circunstancia, me refiero a los que no tienen esto ya como una modalidad habitual de trabajo, Uh -huh. y tienen algunas cuestiones que le preocupan, desde cómo delegar o qué tareas delegar, y a su vez, ¿cómo va a ser ese feedback o esa respuesta del colaborador al cual le delegan la tarea? Entonces, muchos me han preguntado en estos días, bueno, pero ¿cómo controlo que está haciendo? ¿Cómo controlo que está trabajando? O cómo, bueno, es ese tipo de preocupaciones. Uh -huh. En definitiva, el qué delegar no difiere del cómo delegar en otras circunstancias, solo que lo voy a hacer de otra manera. Siempre voy a tener que pensar qué tarea puedo delegar o cómo la puedo delegar en el sentido de si mi colaborador al cual le estoy delegando la tarea está en condiciones de hacerla, si es una tarea que debiera delegar o que por el contrario la tengo que hacer yo personalmente como jefe. Entonces estas cuestiones no son diferentes a un proceso de delegación face to face o cara a cara de este que lo estamos haciendo a la distancia. Uh -huh. Evidentemente, entre el colaborador y el jefe, bueno, va a haber algo intangible en el medio, que es la tecnología, Uh que no la puedo ver o no la puedo tocar. Pero esa preocupación de un jefe, de esta tarea que voy a delegar, mi colaborador tiene los conocimientos, las competencias, la experiencia y la capacidad para hacerlo, en el fondo son las mismas. -huh. Entonces, este tipo de confianza o este tipo de análisis es la misma. Uh -huh. También es la misma la confianza que yo deposito en mi colaborador, porque en definitiva, aunque yo esté en el mismo ámbito, en la misma oficina, y esté sentada acá como estoy yo ahora, y mi colaborador está a 2 metros, a 5 metros o a no sé lo que fuera, Uh -huh. de todos modos yo voy a tener que depositarle la confianza en que él está capacitado para hacer la tarea. O sea que este tipo de cosas no son diferentes, lo que es diferente es la vía, la herramienta que estamos utilizando. Uh -huh. Muchas veces, tanto a Javier como a mí, nos gusta enfatizar que muchas cosas, la herramienta es eso, la tecnología es la herramienta, y que lo de fondo es el contenido. Bueno, aquí desde el rol de los jefes también es igual. Uh -huh. Como jefe me voy a tener que sentir seguro en que esta tarea la puedo delegar y voy a tener que analizar si la tarea que estoy delegando debe o puede ser delegada y si a su vez la persona a quien se la estoy delegando tiene los conocimientos, competencias y experiencia para hacerla. Uh -huh. ¿Qué más pensé en cuanto al liderazgo? Bueno, sí, pensé algunas otras cosas, pero voy a continuar con esto de delegar.
esta cuarentena que estamos haciendo, este aislamiento social que estamos haciendo, bueno, todos esperamos que algún tiempo va a terminar, en algún momento va a terminar. Una semana, 2 semanas, 15 días, un mes, no sé, algún día esto va a terminar. Entonces, de este proceso de delegación vamos a poder sacar algunos tips o algunas enseñanzas. Por ejemplo, sabremos para un futuro qué tipo de tareas pueden ser delegables o no a través del teletrabajo. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Que aunque volvamos todos a trabajar en las oficinas y volvamos a muchas cosas que estábamos haciendo antes, incluso a los defectos que teníamos antes, que seguramente los volveremos a hacer, bueno, sabremos que algunos colaboradores son más factibles para el teletrabajo que otros. Entonces, esto también podemos sacar como enseñanza los jefes. Sí, y también ahí tenés el tema de justamente la observación de comportamientos, ¿no? Es decir, porque ¿qué pasa con esto que tenemos que observar comportamientos, digamos, desde el teletrabajo a distancia, ¿no? Es decir, realmente a los clientes o a los jefes les cuesta observar comportamientos en las oficinas y acá lo tienen que observar tal vez otros comportamientos y un análisis distinto, ¿no? Sí, pero en definitiva es a través de la tecnología, pero bien, como vos decís, sigue siendo observar comportamientos. Y dentro de los comportamientos, y enganchado con la otra cosa, la otra cuestión que había pensado y que también me han consultado en estos días, está el tema de la motivación. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo para motivar a un colaborador cuando no estoy cerca, cuando no estoy presente? Bueno, de nuevo, hay algunos tips, algunas cosas que también serán las mismas o parecidas. En definitiva, un gran motivador que puede tener un jefe respecto de su colaborador es decirle cuándo está haciendo algo bien, cuándo lo está haciendo no tan bien y lo tiene que mejorar, y cuándo lo está haciendo de manera equivocada y para marcarle el error. ¿Cómo les digo esto o cómo se lo marco? En las 3 situaciones que acabo de plantear, también es un reto para el jefe. Por lo tanto, también es motivador decirle a una persona cuándo está haciendo las cosas bien o cuándo las tiene que mejorar y cómo. Y creo que más o menos vi todas las cosas que tenía pensadas respecto del liderazgo. Y voy a mencionar otro tema muy interesante que me surgió en esta semana, o sea que es algo que se me planteó esta semana. Una joven desde Perú, no le pregunté desde qué ciudad, pero es desde Perú, me preguntó por la competencia resiliencia. No es nueva, evidentemente, hace mucho que venimos hablando de este tema, y la pregunta fue, ¿con qué la podía relacionar de nuestro diccionario de competencia? Bueno, y allí, previamente, antes de contestarle, me tomé el trabajo, por así decirlo, de volver a leer las definiciones para no darle una respuesta intuitiva, sino para darla revisando incluso concretamente todas las definiciones, y le marqué como 2 competencias importantes en relación con esto, tolerancia a la presión de trabajo y temple o templanza. Nosotros lo llamamos temple, sería templanza. Ambas 2 definiciones están cubriendo perfectamente bien este concepto. Y de una manera más indirecta, otras 2 que habitualmente también nosotros recomendamos, no solamente para una época tan particular como esta, sino para las épocas difíciles que en general estamos transitando, no solamente los países de Latinoamérica o los hispanoparlantes, sino también todos los países o casi todos los países en el mundo, que es distintos tipos de crisis por distintas razones, más allá de que esta en particular sea una pandemia mundial, y son las competencias de justicia y fortaleza, entendiendo por fortaleza no la fortaleza física, que muchas veces no es necesaria, o la mayoría de las veces no es necesaria, sino la fortaleza en cuanto a la fortaleza desde el carácter, desde el temple y desde nuestro comportamiento. Entonces a mí me parece que mezclar competencias necesarias para el teletrabajo, las primeras que nombré son necesarias quizás más para una época de fuerte crisis como estamos viviendo todos nosotros, y más relacionadas quizás con el teletrabajo, no sé, la persistencia, la planificación, también el trabajo en equipo desde otra manera. Había notado, bueno, disciplina o perseverancia, es decir,
competencias que tienen que ver habituales en las personas y en los modelos de competencias, junto también con el tema de responsabilidad. Entonces, estas son competencias más habituales, pero que también son necesarias para el teletrabajo. Sí, y yo te diría que si lo mirás del punto de vista del liderazgo, como lo empezamos, y ahora pues quiero darle un costado distinto, también tenemos mucho esto del doble rol que conviven en este momento en los líderes o en todos nosotros, ¿no? Es decir, como nunca, en una época de incertidumbre o temores, todos tenemos nuestros miedos o nuestra flexibilidad que se pone en práctica, ¿no? Es decir, porque este experimento que estamos viviendo es un experimento social masivo, global, nunca visto realmente, es decir, yo ayer le contaba la otra vez a mis hijos que mis abuelos nunca habían vivido una pandemia y les parecía que la pandemia es una cosa que es natural. Y yo le dije, no, mirá, es una cosa que vivimos los seres humanos nueva, que estamos viendo y descubriendo cómo hacerla, y esto de la flexibilidad la estamos poniendo en juego y la persistencia en todo momento, día a día, ¿no? Es decir, y cada día que uno se levanta, uno trata de hacer ese balance en este momento en términos de no abrumarse por las noticias, tratar de estar informado, saber cómo sigue el mundo y todos los temores que están pasando, ¿no? Entonces, sí, entender también que muchas veces a los líderes de este momento les juega más que nunca, tal vez ese doble juego de ser colaboradores y ser líderes al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, tener que convivir esa dificultad de comunicar, de transmitir las ideas, de motivar a la gente, y por otro lado, la preocupación que seguramente todos tenemos en este momento. Es que la fragilidad es de todos nosotros, los temores son de todos nosotros, a lo mejor las responsabilidades en una organización son diferentes, pero esta pandemia que está viviendo el mundo ahora nos ha demostrado o nos ha igualado de alguna manera en nuestra fragilidad como seres humanos, aunque las distintas posiciones o los distintos roles dentro de una organización le impliquen eso, responsabilidades y roles diferentes a cada uno. Pero los temores son iguales. Seguro, seguro. Bueno, y yo me anoté acá algunas cosas que decir, bueno, ¿qué podemos estar haciendo ahora? ¿No? Es decir, ¿qué podríamos comenzar a hacer ahora? Porque me gustaba toda la reflexión. Lo de resiliencia me parecía importante porque muchas veces, cuando trabajo con clientes o estamos implementando un modelo, empiezan a buscar el índice y no encuentran resiliencia. Le decimos, bueno, es un concepto que está en muchas otras competencias a veces, ¿no? Es decir, no necesariamente en una sola. Entonces, una cosa que yo me anoté que creo que podemos estar haciendo hoy en día, los de la gente de recursos humanos, directores de recursos humanos, es armar un pequeño manual de teletrabajo, ¿no? Es decir, yo creo que una cosa que podemos ayudar mucho a la gente en este momento es darle algunos conceptos o algunas consignas de este teletrabajo o este home office, como en algunos lugares lo están llamando, para que empiecen a poner en práctica en estos momentos. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, hemos publicado algunos videos y hemos tenido contacto de diferentes redes y demás, y me doy cuenta que muchas veces hay cosas que podrían parecernos muy obvias o muy básicas, pero que para nosotros los recursos humanos pueden ser muy básicas o muy obvias, pero a veces para un cliente interno que no está en estos temas no lo tienen claro. Entonces me parece que una primera ayuda que podríamos hacer mañana mismo es comenzar a escribir un manual de cómo puede ser el teletrabajo o el home office que queremos que la gente haga, ¿no? Y me noté algunos, yo cuando iba anotando para este Instagram Live que íbamos a hacer, me iba anotando y me vino a mi memoria la política de los emails, ¿sí? Me acuerdo que en la época de los 2000, o cuando comenzó a masificarse el tema de los emails, todas las empresas tenían como un código, una política de email, ¿no? Y un documento que no sé cuánta gente lo leía, pero había una política de email. Bueno, creo que podríamos hacer eso, ¿no? Hacer un código de teletrabajo, por ejemplo, de cómo tenemos que hacer una Zoom conference, que ahora está tan de moda en tantos países, o Skype conference, o cualquiera de las herramientas que estamos haciendo conferencias virtuales, y bueno, ¿cuál es el dress code o cuál es el código en el cual de vestimenta que una persona tiene que tener para poder participar de esas reuniones, ¿no? Es decir, porque si bien es cierto que estamos en nuestras casas, bueno, ¿cuál debería ser el código que deberíamos hacer? ¿En qué lugar? ¿En qué ambientación? Es decir, ayudarlos a trabajar en eso. También muchas veces cuando lo que vos mencionabas del teletrabajo, ¿no? Es decir, que nosotros lo hemos también planteado en algún video y demás con las competencias que hace falta, pero me parece muy importante tal vez en qué ambiente uno va a trabajar, es decir, porque muchas veces, es decir, al esto sorprendernos a todos nosotros, yo el último día, yo tengo todas mis cosas, como les debe pasar mucho a ustedes, todo en mi oficina, ¿no?
Y el último día estaba solo en mi oficina y estaba poniéndome una silla más cómoda para trabajar en mi auto, me traje el monitor, el teclado, es decir, como que me fui como una pequeña mudanza cuando me di cuenta que, entre comillas, esto iba para largo, ¿no? Es decir, cuando llegué a la conclusión que en estas primeras semanas que estamos todos ahí de transición, de si nos dejan ir o no dejan ir o qué va a pasar, bueno, yo me hice una pequeña mudanza, saqué cosas de mi oficina, de cuales como siempre algunas a uno le faltan, pero bueno, me llevé las que me di cuenta en ese momento y me armé mi oficina en casa. Es decir, porque un tema que nos pasa muchas veces, bueno, ¿en qué condiciones o en qué ambiente trabajo? ¿No? Es decir, uno muchas veces tiene que trabajar en el mismo lugar que después va a comer o en algún lugar. Entonces, bueno, ¿cuáles deberían ser las condiciones para poder trabajar en la ambientación, la luz, y en qué contexto? Después, algo que me parece muy importante de esto del teletrabajo y que es un factor totalmente nuevo para muchas personas, es las interrupciones, es decir, cómo administrar el tiempo y la productividad. Y acá tengo como dos casos que me vienen a la memoria de gente que estuvo en los últimos 15 días. Algunas personas que me decían como que les costaba dominar el tema de las interrupciones porque tenían los hijos, la familia, esposo, esposa, hasta las mascotas nos interrumpen en nuestras casas muchas veces. Entonces, ¿cómo manejar las interrupciones? Y yo un poco le hacía la broma de, bueno, seguramente en tu oficina no estás acariciando a tu perro, o en tu oficina no te levantás una vez cada 10 minutos, salí a la cocina, o determinadas cosas. Y como que ir viendo las interrupciones e ir viendo qué está bien y qué está mal para lograr esa productividad y cómo tendrían que ser esas distracciones, interrupciones, el tema de la televisión. No sé, uno, por ejemplo, seguramente si estamos en la mesa de la cocina o el living, podemos ser que tengamos un televisor y uno puede trabajar con la televisión. Ahora, en las oficinas tal vez no trabajaríamos con la televisión prendida. Entonces, yo creo que lo que no hubiéramos hecho en la oficina, tratar de replicarlo y que esa sea como la regla que no se vaya manejando en el día a día, ¿no? Entonces las interrupciones me parecen muy importantes porque a esto que vos mencionabas, requiere mucha disciplina y mucha perseverancia, mucha disciplina y mucha perseverancia en cada uno de nosotros para no distraernos, las interrupciones, etcétera, y ahí me anotaba las paradas para comer, ¿no? Es decir, un problema que tenemos es que realmente en el cajón del escritorio no tenemos la cantidad de comida que podemos tener en la cocina, entonces evidentemente también eso lo tendría en cuenta, ¿no? Entonces, me parece muy importante empezar a hacer este manual de teletrabajo y que yo le incluiría algunas cosas. Entonces, políticas de cómo tiene que ser la Zoom Conference, política de cómo deberías replicar tu ambiente de trabajo, sin pedirle a la gente que haga inversiones económicas, porque evidentemente no es el momento, ni el lugar, ni las formas, ni nada, pero sí, bueno, ¿cómo debería ser ese contexto en el cual tengo que trabajar y ayudarlo a la persona a guiarlo para que logre reproducir un cierto lugar de confort, ¿no? Y también esto que me decía, que te contaba, que me pasó la semana pasada, de un cliente que me decía, mira, ahora en casa tengo más productividad que en la oficina porque no tengo tantas interrupciones o reuniones tan largas, ¿no? Es decir, esto también me parece interesante de algunas ventajas que empezamos a ir viendo, que las organizaciones que tienen mucho problema de, bueno, yo comienzo a trabajar después que termino todas mis reuniones, cosa que conocemos gente, Marta, que nos ha pasado eso, que nos dice eso, y bueno, yo comienzo a trabajar a partir de las 6 cuando se van todos y termino las reuniones. Bueno, es decir, gente que me ha dicho, mira, estoy logrando hacer reuniones virtuales más cortas y poder tener esa mayor productividad. Pero creo que un manual de teletrabajo con un poco qué comunicaciones hacer, cómo trabajarnos en el ambiente, qué elementos necesitamos en nuestro escritorio, es decir, el tema de la luz o los auriculares, y bueno, con qué elementos tratar de asegurarnos, y hasta con un protocolo de cómo manejarnos, ¿no? Es decir, porque me viene a memoria una persona que estaba haciendo reuniones virtuales y que me decía que había un perro que le ladraba y que no podían conversar con esa, no podían tener una reunión por el perro que le ladraba en el contexto. Entonces, pues también cómo enseñar un poco a las personas en ese manual, a poder, no sé, mutear el micrófono o enseñar a utilizar determinadas herramientas que podamos estar utilizando, ¿no? Sí, respecto de esto de las interrupciones, Ujú. me vino a la mente cosas que uno a veces ha hablado con personas, no en relación con una situación como la que vivimos hoy,
Sí, pero en relación con personas que hacen tanto teletrabajo como autoempleo y Ujú, que pasan muchos tiempos en sus viviendas haciendo las actividades. ujú, Y un consejo que uno habitualmente le da a las personas que tienen que administrar cosas, a lo mejor sin demasiado confort alrededor o distintas situaciones que puedan estar viviendo, es ujú, el tema de hacer negociaciones o pequeños acuerdos con las personas con las cuales comparten el espacio, ya ujú, sea la familia directa o si viven con una amiga o con un amigo, digamos, ¿no? ujú, Comparten el ambiente, a veces los estudiantes que comparten ambientes, etcétera. En definitiva, son como pequeñas negociaciones de lograr pequeños espacios o de simplemente de tal hora a tal hora yo estoy trabajando, entonces no me interrumpe nadie y a su vez yo, no sé, te compenso de tal manera, digamos, ¿no? ujú. Uno a veces como papá, mamá, hace muchas veces esta cosa con los hijos, pero bueno, de alguna manera, situaciones o negociaciones parecidas que también hacemos con otras personas con las cuales estemos compartiendo un espacio. Así que ahí entra en juego otra competencia, que en Ujú. definitiva es negociación, cierre de acuerdos, ¿no? Sí, Siempre estamos desplegando competencias para muchas cosas y en este momento, bueno, para pasar mejor esta circunstancia actual, ¿no? sí, sí, y bueno, y también, bueno, podemos llegar a agregarlo también eso en el manual de teletrabajo, un poco decir, bueno, qué conversaciones tener con los miembros de la familia, ¿no? Decir, bueno, tener una cierta conversación y decir, bueno, mira, esto que estoy acá, que estoy montando mi computadora en la mesa de la cocina, es mi escritorio de 8 a 5, ¿no? O de 9 a 6, o el horario que sea. Así, entonces, tratar de que entiendan eso. Es decir, uno no hablaría 14 veces o 15 veces con la esposa, el esposo, los hijos durante el día. Entonces, bueno, también tal vez tener la ventaja de que podemos almorzar todos juntos, pero durante las 8 a 12 estoy cerrado y no conversamos, ¿no? Entonces creo que eso también me parece importante. Y algo porque hablaba hasta el código de vestimenta, porque también es importante que la gente entienda de ayudarnos en este esquema de teletrabajo a bañarse, cambiarse, no sé si con traje, camisa y corbata, pero decir, poder sentirse que está en un día normal y que no es todo un gran sábado durante 3, 4 semanas, ¿no? Me parece que eso también es un pequeño sugerencia, decir, bueno, no sé, levantate, bañate y desayuná y pero ponete a trabajar, es decir, determinados tips que tal vez nos parezcan muy obvios a los que estamos de recursos humanos, pero tal vez el que está viviendo esto por primera vez no sabe cómo hacerlo. Y acá hay una pregunta que me parece interesante para ir ya interactuando también. Dicen, la tengo acá una chica, alguien que se llama Cami, que por la foto veo que es una chica, dice, ¿cómo hacer con los nuevos colaboradores que ya están planificados para ingresar en la organización? ¿No? Es decir, bueno, ¿qué te parece? Después, si querés, lo vamos respondiendo juntos. ¿Qué te parece decir a Cami? Bueno, siempre está la opción de que alguna organización diga, bueno, por una cuestión de economía o etcétera, no lo incorporo ahora. Pero yo voy a asumir que sí hacemos la incorporación para responder esta pregunta. Uh -huh, Evidentemente alguien me podrá decir, bueno, mi organización ha decidido que posponemos todos los ingresos que estaban previstos durante abril a mayo. uh Es una -huh, opción, pero voy a responder pensando que si estaba previsto que alguien se incorporara un lunes, no me acuerdo el número que cae ahora, después de Semana Santa, digamos que sería el primer lunes, estaba previsto ese ingreso, bueno, ¿cómo hacerlo si lo confirmamos ese ingreso? uh -huh, Seguramente no podremos hacer alguna firma que íbamos a hacer presencial, o algo que íbamos a hacer presencial, lo deberemos de transformar en algo también a distancia. Por lo tanto, a ese nuevo colaborador se le puede hacer la inducción a la organización, uh -huh, que eso lo hace Recursos Humanos, el jefe directo podrá hacer la inducción al puesto, se podrá hacer alguna conferencia conjunta con Recursos Humanos, el jefe para algún punto inicial, y a partir de ahí el jefe deberá ir haciendo la inducción al puesto a través de algún mecanismo a distancia. En definitiva, esta será la forma de trabajar. Bueno, si la organización debería haberle dado algún tipo de equipamiento al colaborador, ver si de alguna manera se lo puede entregar, siguen existiendo los repartos de paquetes en todos lados, y bueno, y si no, pedirle al colaborador que momentáneamente esté utilizando algún recurso propio. Pero en definitiva, seguir haciendo los mismos pasos, solo que transformándolos
frente a esta circunstancia. Vos sabés que cuando leía la pregunta esta me vino a un caso que conocemos o que conozco de una persona de España, de un cliente que comenzó a trabajar una semana y a la semana le dijeron, cerramos, empezamos a hacer home office, ¿no? Y la chica acababa de comenzar a trabajar una semana, con lo cual le tuvieron que hacer gran parte de la inducción, se la hicieron obviamente a distancia. Y creo que parte de tal vez el desafío es repensar en este momento toda la inducción y hacerla en virtual, las cosas que se puede hacer. Y también algo que hemos hablado muchas veces, que es, creo que es una excelente oportunidad para enfatizar mucho el tema del autodesarrollo, ¿no? Es decir, hemos estado hablando durante muchos años y lo explicamos en los cursos y está en los libros y en todos lados y todo el mundo, digamos, asiente con la cabeza la importancia del autodesarrollo. Estamos convencidos, pero muchas veces no estamos, digamos, convencidos a dar esa batalla cultural que es lograr cambiar a la persona, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahora es una situación de fuerza mayor, ¿no? Es decir, como figuran los contratos, de fuerza mayor. Entonces creo que es una buena oportunidad para decir, bueno, los manuales de procedimiento ahora, en vez de hacer un curso y explicándoselos, los va a tener que leer. Y también había otra persona que preguntaba de qué hacer con las personas que no le hemos dado herramienta, ¿no? Hagamos cuenta de que puedo decir, bueno, mirá, por motivos X a la persona tal vez tiene computadora en su casa, porque hoy en día mayoritariamente con mejor nivel de equipamiento, algo en su casa la persona puede ser que tenga, pero tal vez no tiene acceso a la red, ¿sí? Porque nos agarró tan nivel de sorpresa que no le pudimos programar ningún tipo de acceso a la red corporativa de organización, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es un excelente momento, una oportunidad para empezar a formarnos en las cosas que nos quedaron pendientes, ¿no? Es decir, todos los cursos que no pudimos dar o la gente que o revisar la planilla de asistencias o la planificación que teníamos de los cursos y ir viendo, bueno, de eso que íbamos a hacer en forma presencial, ¿qué cosas podemos transformar en autodesarrollo y empezar a mandar los documentos? Que ya sea, a veces, si no lo tenemos digital, no sé, ir y escanearlos o sacarle fotos con una buena calidad, escanearlos, y también esta creatividad de cómo para hacer determinados manuales, no sé, sacarle fotos y mandarlo por email, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos que repensar toda la inducción para los colaboradores nuevos o para alguna inducción que nos pudo haber quedado trunca por esta situación. A muchos de nosotros nos pasó que un viernes nos fuimos de la oficina y el lunes, por alguna disposición, no pudimos volver. O sea que no todo el mundo tuvo la ocasión de empezar este aislamiento social planificado. Entonces, bueno, ahí habrá que empezar a utilizar toda la innovación en el sentido que nosotros le damos a la innovación, es cómo utilizo los recursos disponibles de otra manera, digamos, ¿no? Claro. Claro. Y acá me pregunta una persona, ¿cómo se puede monitorear el cumplimiento de tareas, ¿no? Es decir, a distancia, supongo que es lo que nos está planteando en este momento. ¿Cómo se te ocurre, qué tip le podrías dar para justamente esto que vos planteabas, de analizar? Creo que también después cuando termine toda esta cuarentena tenemos que analizar esto que vos planteabas muy firmemente, decir, bueno, a ver, ¿qué colaboradores son susceptibles de aplicar programas de home office o no, teletrabajo, porque tiene las competencias, y cuáles, lamentablemente, lo tengo que atar a la silla del escritorio porque veo que no, hasta que no le desarrolle las competencias no lo va a poder hacer? Pero ¿cómo podríamos monitorear el cumplimiento de esas tareas? Bueno, siempre estamos hablando de tareas que se pueden seguir haciendo a distancia. Si me estoy imaginando cuando la tarea es estar en un negocio para atender a un cliente que viene de visita y yo le voy a ofrecer un producto, evidentemente todo esto no está funcionando. O sea que siempre estamos hablando de tareas que son tareas que se pueden hacer a distancia. No sé, se podrán hacer llamados telefónicos, llamados por WhatsApp, y yo como jefe, como la persona que está haciendo la tarea está en otro lugar, no puedo ver si realmente hizo los llamados telefónicos o no puedo escuchar si hizo las llamadas por WhatsApp. Evidentemente, lo que yo puedo hacer es decirle, hoy tenés que llamar, pues estoy poniendo un ejemplo muy elemental, simplemente para tomarlo de este modo de ejemplo. Yo simplemente le diré a alguien, bueno, tienes que hacer hoy 10 llamadas, y después a las 4 o 5 de la tarde le preguntaré
si con esas 10 llamadas que tuvo que hacer, con cuánto se comunicó, cuál fue el resultado de las 10 llamadas, pero no voy a poder físicamente a ir a contar así hizo las 10 llamadas, digamos, en este ejemplo muy elemental que estoy poniendo. En otro tipo de cosas, bueno, sí es mucho más fácil ver el avance de la tarea, porque es el mismo tipo de avance de la tarea que yo podía ver o hacer seguimiento cuando estábamos todos en el mismo ámbito laboral. Totalmente. Y acá teníamos otra pregunta de ¿qué hacemos cuando los jefes no confían, digamos, en... A ver, y me parece algo importante con esto. Si muchas veces dicen, bueno, y me ha pasado también estos días que la gente me dice, bueno, los jefes que no confían en el teletrabajo. Y yo siempre un poco le respondía, bueno, pero el jefe que seguramente no confía en el teletrabajo es un jefe que tampoco confía a veces cuando lo tiene el escritorio al lado, porque si la confianza va más allá de si lo tengo pegado o no pegado, si lo estoy viendo, porque seguramente el jefe en algún momento se va, se irá a comer, se irá a una reunión, no puede estar todo el tiempo mirando al otro, entonces la confianza va más allá de la herramienta. Entonces, bueno, evidentemente la confianza es una relación que se va construyendo con el tiempo y es un proceso muy lento, y en estos momentos es donde más lamentablemente se nota si uno tiene o no tiene esa confianza con el colaborador. Pero ¿qué consejos le podríamos dar a alguien que tenga un jefe que tal vez una persona que no confía en sus equipos o que piensa que están todo el día viendo Netflix y no están trabajando y creen que esto es un periodo sabático de vacaciones o están pensando, Conozco no gente, equivocados, están equivocados, quiero decir. conozco gente que piensa que esto es un periodo de vacaciones, poca, pero alguna conozco. Uh-huh. Yo creo que desde el colaborador o desde el jefe, yo lo plantearía de entrada. Yo si soy el colaborador, le diría al jefe, mire, señor, señora, yo tengo una percepción, real o no, pero yo tengo una percepción que usted no confía en que yo estoy haciendo las cosas. Uh-huh. Le propongo que usted confíe en mí y yo voy a hacer tal y tal cosa para que usted a su vez confíe en mí. Es decir, eso desde el colaborador. Yo lo plantearía desde el minuto cero. Bueno, desde el minuto cero o desde mañana viernes, ¿no? Si no lo han hecho hasta ahora. Es decir, yo directamente lo pondría en blanco y negro, lo pondría en palabras. Lo mismo si soy un jefe. Le diría, mire, colaborador, colaboradora, yo tengo una percepción quizás equivocada de que yo le digo que haga tal y cual cosa y usted no la hace. Bueno, ¿cómo le parece que podríamos hacer mutuamente para que rompamos esta sensación de no confianza? Uh-huh. Habitualmente la sensación de no confianza es mutua. Es decir, es difícil que haya una sensación de confianza en una dirección y en dirección contraria en la otra persona, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, y por eso te decía esto de que la confianza que uno no ha construido, pero es un problema de la herramienta, es algo que no hemos podido construir con el otro, tal vez por algún error de delegación, ¿no? Es decir, porque, o de una observación de comportamientos, o de no haber dado las herramientas o los recursos para que la persona pueda delegar. Sí, Quiero es una hacer una pregunta. acotación. Los comentarios son siempre hablando, como a mí me gusta decir, o como diría un economista, de los grandes números, ¿no? Es decir, Uh-huh, cuando estamos hablando de estas cosas, hablamos de los grandes números, de los comportamientos más esperables. Siempre puede haber una excepción de un colaborador, de un jefe, dentro de, no sé, un 5%, un 2%, que no van a estar respondiendo a esto que yo estoy planteando. En uh-huh. general, cuando uno habla de este tipo de cosas, está hablando de los grandes números, este tipo de cosas funcionan en la mayor cantidad de casos. Siempre podrá haber alguna excepción, y bueno, a lo mejor el que nos está escuchando hoy está en este porcentaje chiquitito de la excepción, bueno, lo siento mucho. Pero Uh-huh. este tipo de cosas funcionan muy bien en la mayoría de los casos. Sí, sí. A ver, y yo me anotaba porque, y me acuerdo una pregunta que alguien nos hizo, nos dejó en Instagram también, sí, bueno, ¿qué hace con la gente que, entre comillas, no está haciendo home office? ¿No? Es decir, porque yo tengo una persona y se me viene un ejemplo de alguien que nos preguntó, decir, bueno, no sé, un cajero de un banco, ¿no? Es decir, un cajero de un banco, por más que se lleve, entre comillas, le hayamos podido dar su computadora, su trabajo no lo puede ejercer. Entonces, es decir, hay puestos que no son susceptibles de hacer home office o teletrabajo. ¿Qué hacemos con estas personas?
Bueno, esta situación se produce también en el ejemplo que yo dije hace unos minutos de una persona que esté en un determinado negocio y que tenga que atender a personas que, por supuesto, las personas no llegan y a su vez ella no va a estar ahí para ofrecer el negocio. Es la misma situación. Es decir, en las organizaciones están las que están totalmente cerradas, es decir, Ujú, porque esa dependencia o esa sucursal todo lo que hace o el 100% de las tareas son atender público y en este caso están cerradas, ujú. o como el ejemplo que vos planteabas de la empresa o la organización en su conjunto estar trabajando y tener determinados puestos que no están trabajando. Ujú. En estas circunstancias, los jefes podrán darle algún tipo de tarea nueva para que la persona esté integrada a los equipos de trabajo y a Ujú. su vez el compañero que está al lado del cajero del banco que hoy no puede estar trabajando, no sienta que él sí tiene tarea para seguir trabajando y el otro es, entre comillas, el afortunado que no tiene tarea. Ujú. Entonces, esto también van a tener que tener muy en cuenta los jefes o los altos directivos Ujú. de cómo de alguna manera hacen un esquema colaborativo entre todos los colaboradores, insisto, no de aquellos que están totalmente cerrados, sino de aquellas organizaciones que siguen funcionando, pero tienen puestos específicos que por la tarea que hacen no pueden estar haciendo home office o teletrabajo. Claro, exacto. Estaba pensando, no sé, en una sucursal de un banco, es decir, el cajero tal vez no puede hacer su trabajo, pero el ejecutivo de cuentas, si bien es difícil que en este momento alguien decida alguna inversión o decida comprar algo porque por el temor que pueda tener, pero mínimamente puede estar manteniendo la relación de negocios, ¿no? A ver cómo está, generando la interacción, es decir, manteniendo ese vínculo. Y yo me anoté acá algunas tareas que pueden tal vez para estas personas hacer que tal vez no tienen, digamos, no son susceptibles de realizar teletrabajo. Si, por ejemplo, pueden terminar de completar algunas tareas que hayan quedado pendientes, por ejemplo, no sé, la evaluación de desempeño o el formulario del clima o, no sé, el jefe de cajeros que tal vez no puede supervisar a la gente porque sus cajeros no estén trabajando, puede aprovechar toda esta cuarentena para hacer una buena retroalimentación de lo que estuvo viendo durante el periodo anterior de las personas, ¿no? Es decir, creo que esta también podría ser un buen momento para aprovechar. Realmente nos pasa, y te pasa a vos también, Marta, seguro, en los cursos la gente se queja que nadie completa los formularios o que la hace en 1 minuto y medio, ¿no? Es decir, creo que este es un momento de decir, bueno, mire, ahora usted va a tener un tiempo que quiero que lo invierta en completar correctamente, no sé, la encuesta de clima o el formulario de desempeño o determinados temas puntuales o formarse de algunas capacitaciones que la persona haya podido no hacer o que le haya quedado pendiente. Es decir, cualquiera de estas cosas, depende en qué momento de la organización esté cada uno, pero son ideas obviamente, pero creo que debemos como nunca aprovechar para formar a esa gente que no esté trabajando en este momento. Es una manera de decir que no esté trabajando, pero porque tal vez sigue cobrando empleo y está en su casa, pero es decir, aprovechar para esa formación pendiente. Sí, y las organizaciones que tienen intranet, las organizaciones con muchos colaboradores, seguramente hay material para leer, cosas para investigar. Bueno, lo que vos mencionabas hace un ratito de las guías de autodesarrollo, es decir, siempre va a haber material para el desarrollo propio o, no sé, para solucionar algún problema que habitualmente se le presenta y que a lo mejor investigando en la intranet encuentra que ese mismo problema una persona, un par de él en alguna otra sucursal le encontró la solución, etcétera. O sea que también podemos aprovechar, si tenemos algún tiempo muerto o algún tiempo Uh -huh. libre, para, tanto para el desarrollo personal como para buscar soluciones a problemas, etcétera. Exacto, mira, acá hay una persona que dice, el home office va a depender de la naturaleza de la empresa, ¿no? Y justamente lo que estamos hablando, es decir, en los puestos que no se pueda o la naturaleza de la organización no se pueda, yo creo que es un buen momento para formar a la gente, para aprovechar y hacer eso que estás planteando. Es decir, y se me vino a la memoria, es decir, lo de la intranet, es como tal cual vos mencionás, que hay una cantidad de gente que ni siquiera la usa, ni sabe cómo, para qué sirve, ni qué información tiene. Y también yo le agregaría el tema de formar a la gente sobre algún conocimiento o algo que esté pendiente, algún manual de procedimiento, algo que haya que fortalecer en la gente o también todo lo que es el área de comunicaciones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Es decir, nosotros en las organizaciones, en determinadas organizaciones, mandan mucho newsletter o mandan mucha información, informes macroeconómicos o muchas cosas que
ni siquiera nadie las lee, creen que es parte del material POP, ¿no? Es decir, bueno, creo que es una buena oportunidad para volver a reenviar dos informaciones y decirle, bueno, mirá, ahora que vas a tener un tiempo de no trabajo formal en el puesto, aprovechá y actualizate y comprometete con la organización y prepárate para cuando la cuarentena termine. Sí, y aprovechemos también la cuarentena, y este ya es un comentario casi femenino. Tampoco estemos esto de todo el día yendo a la heladera, Ujú, chicas, chicos, para todos. Hagamos las mismas cosas que hacemos siempre. ujú, Es decir, tengamos ciertas costumbres iguales. No sé, lo digo en broma por la comida, pero bueno, evidentemente es por todo. No sé si habitualmente hacía 4 comidas, hago solo las 4, y ujú. si hacía solo un snack, hago solo un snack. Es decir, mantener ciertas rutinas. Antes vos decías lo de bañarse. Bueno, me vino a la mente que leí una nota de un diario español que alguien recomendaba bañarse todos los días, y yo digo, bueno, evidentemente habrá gente que no lo está haciendo, por eso lo están recomendando. Ujú, Es decir, mantener nuestras rutinas, aunque las rutinas hayan cambiado, porque estamos en un ámbito diferente. sí. Entonces, las rutinas, tanto de alimentación como de gimnasia, quizás gimnasia hay que aumentar la cantidad que estamos haciendo habitualmente. Es decir, pequeñas cosas para sentirnos bien, porque cuando nos sentimos bien todo sale mejor. Sale mejor la relación con la pareja que estamos al lado, que a lo mejor antes no estábamos todo el día y ahora sí, y va a salir mejor el trabajo y va a salir mejor los proyectos o las cosas que tengamos para futuro. Si todo se hace siempre como lo decimos habitualmente nosotros, de cara al futuro, bueno, Ujú. esto va a terminar algún momento, y bueno, estemos pensando también qué proyectos y qué cosas vamos a hacer para más adelante. Sí, y acá te agregaría dos detalles más y ya vamos terminando porque dijimos media hora y nos estamos pasando unos minutos, pero es decir, también es un excelente momento para hacer algo que muchas veces a nosotros no nos gusta, digo a nosotros de recursos humanos, que es, no sé, actualizar los descriptivos de puesto, ¿no? Es decir, bueno, podemos aprovechar a toda esa gente que tal vez está en sus oficinas y los entrevistamos a los cajeros o a los puestos X para aprovechar y actualizar el descriptivo de puesto de gente que es muy escurridiza y que lamentablemente durante el año no la podemos encontrar. Entonces también es un excelente momento, por ejemplo, para formarnos, actualizar el descriptivo puesto y también hacer la retroalimentación. Y acá hay una persona que me pregunta, y si querés con esto cerramos, al inicio del video hablaban de la retroalimentación a los colaboradores. ¿Qué sugerencias nos pueden aportar en esta dinámica de trabajo? Bueno, yo creo que la retroalimentación, de nuevo, la vamos a hacer a través de otra vía, la vamos a hacer a través de otra herramienta, pero la tenemos que hacer de la misma manera. Es decir, tiene que ser respetuosa, Uh -huh, tiene que ser una retroalimentación basada en comportamientos. Nunca la retroalimentación tiene que estar basada en percepciones, ni tampoco con adjetivos. Es simplemente, hay que describir hechos, situaciones, comportamientos uh -huh, objetivos. Sin opiniones, sin adjetivos, ¿no? Ni buenos ni malos. Eh, bueno, esto está bien por tal razón, o esto no está bien por tal razón, pero no está bien porque es feo, o no está bien porque, no sé, porque es aburrido, o ¿no? uh -huh, Creo que estas pequeñas cosas que uno debiera estar haciendo siempre, uh -huh, bueno, con más razón ahora, porque como no tengo cerca a la persona, quizás me puedo estar perdiendo el brillo de los ojos, o me uh puedo -huh, estar perdiendo un cierto pequeño gesto. uh -huh. Entonces creo que teníamos que ser todavía un poquito más cuidadosos que siempre. Sí, sí, y te agregaría también el tema de la motivación, ¿no? Es decir, como que hay que cerrar con una muy buena frase motivadora porque en este momento la gente puede estar más susceptible que en otro momento. Es decir, la retroalimentación siempre es un momento que la gente tiene mucha susceptibilidad, porque tiene dudas, temores, y el jefe o la jefe está contenta o no con nosotros, pero la motivación en este momento, cómo ustedes cierren esa retroalimentación, me parece muy importante, ¿no? Entonces, bueno, les hemos dado varias ideas que creo que podemos trabajar en el futuro. Nos quedaron muchas más, Marta, así que seguramente después otra vez lo volveremos a organizar en otro momento antes que termine la cuarentena. Te dejo a vos el cierre. Bueno, por si no quedó claro, yo estoy en Buenos Aires, Javier está en Miami, ustedes están en distintos lugares.
Creo que esto ha sido desde lo personal, al menos yo me sentí muy bien, muy contenta de hacerlo. Y creo que hay muchos temas para conversar. Y bueno, seguimos charlando. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron. Para los que nos preguntan, sí se está grabando y después lo vamos a dejar subido en el Instagram, así que si lo quieren repasar o si llegaron unos minutos tarde a la conexión, la van a poder ver toda. Muchas gracias y bueno, feliz tarde-noche para todos. Gracias, Marta. Bye, gracias.